Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a estos vídeos que nos están nutriendo y enseñando acerca del discipulado. Mi nombre es Gladys Vicente y recuerda, es un taller acerca del discipulado, un tema imprescindible en la iglesia de hoy, y lo he llamado Discipulando para ser discípulos. Así que bueno, es una lección más, pero una lección que realmente te va a dejar aún mayor visión de lo que es el Evangelio y lo que va a hacer el Evangelio y lo que está haciendo el Evangelio en tu vida. Así que no te apartes, espérame. La semana pasada vimos acerca, el taller fue, o la lección, perdón, fue acerca de cómo Dios dirige mis pasos. Descubrir cómo Dios dirige mis pasos es algo imprescindible en la vida de cualquier creyente. Mis pasos, tus pasos. Pero cuando a esto ya le adicionamos la obra del Espíritu Santo, entonces se torna bastante interesante y muy imprescindible de conocer por qué debemos de buscar hacer la voluntad de Dios, pero porque el Espíritu Santo nos dirige. No nuestra voluntad, no nuestro conocimiento, no lo que hemos aprendido de diversas maneras, no simplemente porque yo lo creo así o lo pienso así, sino que simplemente el Espíritu Santo trae exactamente la voluntad de Dios acerca de lo que Él quiere para tu vida, y entonces nos dirige y te dirige para llegar hasta cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado. Muchos, intentan vivir sus vidas agradando a los hombres, creyendo a Dios, pero agradando más que a Dios a los hombres. O intentan, por lo menos, agradar a Dios, pero ¿en base a qué? A reglas y condiciones. Entonces, estas reglas y condiciones los hacen no más y no menos que unos fariseos de este tiempo. Se esfuerzan por hacer las cosas realmente correctas, pero están haciéndolos en sus propias fuerzas. No están agradando a Dios del todo. Al menos lo que Dios quiere es que lo obedezcas en vez de que hagas cualquier cosa que te esfuerce de una manera increíble y que tú te sientas bien antes de que Él le agrade. Entonces, realmente yo quiero que en esta lección podamos ver qué es lo que quiere Dios a través de su Espíritu Santo, hacia dónde nos quiere llevar y cómo debemos seguir sus pasos. Deseo que memorices estos 10 versos. Siempre te digo que tengas tu Biblia, que tengas tu cuadernillo de anotaciones a la mano cada vez que escuches uno de estos vídeos, que es el taller para discipularnos, ¿no? Y abre tu Biblia en Gálatas 5 del 16 al 26. Y si puedes memorizar estos versos, sería fabuloso para que entendieras mucho más a profundidad por qué es tan necesario seguir los pasos de Dios, ¿no? Dice Gálatas 5, 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes ya lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, lo que hablamos antes, con sus pasiones y deseos. Gracias, Señor.
Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Ahora que ya entendemos que hacer la voluntad de Dios es ser guiados por el Espíritu, porque si no seríamos guiados por la carne o por nuestro propio espíritu o pensamientos y deseos, quiero dejarte este pensamiento clave. Yo estoy segura, total y absolutamente, que vas a tener una idea mayor y más amplia, seguro, de lo que significa tener y permanecer en intimidad con Dios. Este es el pensamiento clave. El objetivo de tu vida cristiana es ser guiado por el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Es ahí donde verdaderamente eres un creyente, cuando el Espíritu Santo comienza a dar en ti los frutos de Dios, del Espíritu de Dios. En Efesios 3:16 dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Así que la justicia de Dios tiene que fluir en ti a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está en tu corazón sellado la ley de Dios por medio del Espíritu. Pero, ¿qué nos prometió Jesucristo? ¿Qué te prometió Jesucristo a ti? ¿Qué me prometió Jesucristo? Entre otras cosas, que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos de nosotros en esta tierra. Pero también nos prometió una vida repleta, llena, abundante, ¿verdad? Ese es el resultado de ser guiados por el Espíritu. Porque si somos llenos del Espíritu de Dios, la presencia de Dios está en nosotros, está en ti y está en mí como hijos de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:16? Pues nos enseña una verdad absoluta. Dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, si mora el Espíritu de Dios en nosotros, Él mismo nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Observa la importancia de tener y ser guiados por el Espíritu de Dios. Sí, así mismo es. El Espíritu de Dios, o sea, Dios Espíritu, le dice al Dios Padre y a nosotros mismos que somos verdaderamente sus hijos. Por eso es importante que estemos seguros, que ya lo hemos visto en otras lecciones, la certeza de la salvación, la certeza que somos hijos de Dios, la certeza que creemos en Jesús, que tenemos un Dios Padre y que somos guiados por el Dios Espíritu. Cristo funciona como enlace, ¿verdad?, entre nosotros y Dios. Es una unidad perfecta. ¿Para qué? Para que la verdad de nuestra conversión sea un hecho. ¿Y nosotros qué hacemos con este hecho? Darlo en forma de testimonio a otras personas. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, damos testimonio de Dios y de Cristo. Así que leamos una vez más Efesios 4. Abre tu Biblia y anota todos estos versos que son importantes para esta lección, específicamente para que entendamos por qué el Espíritu es clave en nuestra vida espiritual para ser guiados a través de Él, para seguir los pasos de Dios y hacer la voluntad del Padre. Efesios 4, del 11 al 13, dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos, los que hemos creído, por supuesto, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. No a otra estatura, no a otro pensamiento, no a otra persona, sino a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos tenemos que conformar y tenemos que ir hacia ello, ¿no? Cada día un poquito más. Así que, como te expliqué antes, Cristo promete una vida plena, abundante, ¿verdad? Y una vida de verdad. ¿Por qué? Porque está basada en la palabra de Dios, absoluta verdad, que es la que nosotros debemos aprender. Pero para que esto sea una realidad en tu vida, ¿sabes qué? Tiene que ser controlada por el Espíritu Santo. Así que es muy importante que conozcas mucho más acerca de lo que es el Espíritu Santo en tu vida, para que sepas que estás siendo guiado y el fruto del Espíritu tiene que ser el testimonio de tu vida. Fíjate lo que enseña Pablo. Abre tu Biblia. 1 Corintios 6:19. Dice así la palabra: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
quién están ustedes y al que han recibido de parte de Dios. ¿No lo sabemos? Sí lo sabemos. Aquí está el templo de Dios. Y aquí está el Espíritu Santo, donde está la presencia de Dios. Ustedes ya no son sus propios dueños, dice. Y 6:20 dice, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Así que fíjate, ya no perteneces a ti mismo. Te voy a dar un ejemplo. Tú vas y compras un coche. Pagas por ese coche la cantidad que valga el coche. ¿De quién es ahora el coche? Ya no es de ese concesionario, ya no es de esa otra persona. Ahora el coche te pertenece a ti. Por eso, con ese coche tú puedes hacer lo que sea. La persona que era anterior dueño o el concesionario dejan de ser sus dueños, por lo tanto no pueden hacer nada por ese coche. Solamente tú ahora, de ahora en adelante, puedes hacer algo por ese coche. Cualquier desperfección que tenga, eres tú el responsable de arreglársela, mandarlo a algún lugar para que lo hagan. Pero tú ahora eres el dueño, por lo tanto ese coche te pertenece a ti y tú obras sobre ese coche. Pues de la misma manera hace Dios con nosotros. El Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha comprado Dios a precio de sangre. Cristo derramó toda su sangre en la cruz y ahora le pertenecemos a un nuevo dueño. Ya no somos dueños de nosotros mismos, ya no somos dueños de papá y mamá, ya no somos dueños de nuestro esposo o esposa, ahora somos dueños. Dios es dueño de nosotros. Ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, Dios va a dirigir este coche, es decir, esta vida. Quiere decir este templo. Esta partecita del cuerpo de Cristo. Pero debemos de entender que si no habita el Espíritu Santo en nosotros, entonces primero tenemos que examinar si hemos sido convertidos a nuestro Señor Jesús y segundo tenemos que examinar si verdaderamente hemos declarado no solamente con nuestra boca, sino creído en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y fue levantado el tercer día de entre los muertos. Pero te preguntarás seguramente, pero Gladys, ¿cómo puedo ser llena o lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser controlado por algo que no puedo ver? Pues mira, vamos a ver. Aquí no hay nada místico, ¿vale? No es algo que puedas imaginarte y que sea místico, espiritual, en forma de espiritualidad. No. No se trata de esto, se trata de fe. Porque cuando tú intimas con Dios, cuando tú crees en el Señor Jesús y en aquella lección que vimos al principio, que te enseñé a que es necesario intimar con Dios, porque cuanto más vas a Dios, más lo conoces, ¿verdad? Pues en esa coinonía con Dios por medio de Cristo que vive en ti, va a producirse un estrecho vínculo, lo cual va a permitir que tú experimentes una vida plena, completa y llena de la presencia de Dios. Es allí la clave de tú entender que el Espíritu Santo guía tu vida, porque estás pleno, lleno de la presencia de Dios cuando buscas a Dios, buscas en su palabra cómo es Dios, quién es Dios, qué nos enseña, por qué hace esto, por qué hace aquello, e intimas con Él en oración y en conocimiento, ¿no? Te voy a preguntar. Por supuesto no puedo recibir tu respuesta, pero ojalá que sea que sí. Te congregas, ¿verdad? En alguna iglesia en tu localidad, ¿no? Pero si no tienes una donde te estés congregando, por favor, búscala lo antes posible. Si ya tienes una, bueno, perfecto. Entonces allí vas a cumplir una función. Para esa iglesia tú vas a cumplir una función según el llamado que te ha hecho Dios. Por lo tanto, vas a participar del cuerpo de Cristo, como lo vimos en la lección hace 2 lecciones, ¿verdad? Es bueno recordar que no existe, no vas a encontrar una iglesia ideal, no vas a encontrar una iglesia perfecta, pero sí vas a encontrar una iglesia donde Dios puede hablarte, habita allí el Espíritu Santo y te puede guiar. Así que busca la presencia de Dios antes que la presencia de muchas personas o de cosas buenas que pueda hacer el hombre, que las puede hacer muy bien. Busca que la presencia de Dios en ese local, en esa iglesia, en ese recinto, en esa comunidad, esté y te llene de su gozo, de su paz, de su conocimiento. Que veas que hay personas en esa comunidad que verdaderamente estén buscando a Dios como tú lo quieres buscar.
Entonces allí vas a poder tener una familia que va a buscar lo mismo, que va a sentir lo mismo y que va a seguir a un Dios que está dando dirección a través del pastor de esa iglesia. Por supuesto, la iglesia está conformada por varias personas. Hay pastores, hay maestros, hay diáconos, ¿verdad? Hay personas que sirven en la iglesia, pero todos enseñan las escrituras, o por lo menos esa es la intención de la iglesia, enseñar las escrituras y guiar al pueblo de Dios hacia hacer la voluntad de Dios. En comunión, todos los miembros, haciendo cada uno la función que le corresponde, va a llegar a ser pues una iglesia que dé testimonio de Cristo, que dé testimonio de la verdad de Dios. Todos en la iglesia, por supuesto, es decir, en el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza, quieren hacer algo correcto. Eso no me cabe la menor duda. Pero no todo el tiempo se van a tomar decisiones que sean correctas. Pero, ¿cómo entonces tomar el camino correcto? ¿Qué nos hace saber que no estamos por un camino incorrecto, sino por el camino que quiere Dios? Esto nos lleva a pensar, ¿Dios está interesado en mí? Porque me quiere llevar por el camino correcto. Dios no quiere que yo ande sola. Dios no quiere que tú andes solo, sino que simplemente esperes en Él, en intimidad le pidas por el Espíritu Santo que te guíe. Y Él lo va a hacer. Desde ese momento, entonces, ya no te vas a enfocar en hacer y en hacer y en hacer dentro de tu local o dentro de tu iglesia, sino que te vas a enfocar más en qué quieres ser, quién quieres ser, qué cosa quiere Dios que tú seas para Él. Y te vas a enfocar más en lo que es ser, en vez de hacer. Y ese es cuando descubres verdaderamente la función del Espíritu Santo en ti. Porque como quieres ser lo que Dios quiere para ti, no te vas a enfocar en hacer y hacer y hacer y hacer en todas las cosas que a lo mejor deseas compartir en la iglesia, sino que te vas a enfocar en que Dios quiere que seas. Debes allí buscar la dirección de Dios. Debes allí buscar lo que deseas ser para Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Le preguntas, porque, oye, cuando recibiste a Cristo en tu corazón y dejaste que Él entrara en tu vida y que habitara en tu vida, te comenzó a hablar sobre la verdad de Dios. Allí Cristo, que es en la forma del Espíritu, comienza a hablar de la verdad de Dios. Y tu verdad, la que tenías antes, la que creías que era verdad, comienza a ser desplazada por la verdad absoluta de Dios. Pero esa función y esa labor la hace el Espíritu Santo si tú deseas que lo haga. Debemos confirmar y caminar con Él. Confirma que estás caminando con Él. Pregúntale a Dios si esa es la dirección que Él quiere. Pregúntale una y otra vez si esa es la voluntad que Dios quiere para tu vida. Él te va a responder por medio del Espíritu Santo. No trates de hacer algo para agradarle a alguien, agradar a ti mismo o llenar tu ego. No hagas esto, porque eso lo que va a hacer es que un día vas a sentir como un vacío y una soledad, porque lo hiciste por tu propia cuenta o lo hiciste para agradar a un hombre, pero no lo hiciste para Dios. Por lo tanto, un día vas a chocar con eso y te va a dar como un vacío de lo que es Dios realmente. Al hacer eso, pues lo que puedes encontrarte es como un desagrado a la iglesia, un desagrado a las cosas, porque no estás entendiendo por qué no te sientes bien. ¿Y por qué no te sientes bien? Porque estás haciendo algo que te está diciendo un hombre o estás haciendo algo que tú mismo te estás diciendo hacer. Confirma que es Dios dirigiendo tus pasos por medio del Espíritu Santo. Que un hombre te diga algo, que una persona, que el pastor, que un maestro, que alguien en la iglesia te dirija, eso está muy bien, porque si es un hombre de Dios, Dios está hablando a esa persona. Pero confírmalo con la palabra de Dios, confírmalo con el Espíritu Santo de Dios, en oración y en intimidad con Dios, que es algo que Dios verdaderamente quiere para tu vida. En Colosenses, así como en muchísimas partes de la Biblia, encontramos la siguiente advertencia. Vamos a leerlo. Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Dios o a Cristo. Es decir, necesitamos la intimidad.
buscar a Dios y estar llenos de su Espíritu, para ser guiados por Él hacia el propósito que Él ya tiene para ti y para mí, para nosotros como hijos de Dios. No sobre las falsas predicaciones o filosofías humanas llenas de carnalidad para complacer nuestros propios deseos y nuestros propios pensamientos. No. Lo que quiere Dios, lo que dice la palabra que tú debes ser. Por eso enfócate en el ser y así vas a ir caminando con los pasos de Dios. Si te dejas guiar por la Biblia, si te dejas guiar por la palabra de Dios, si el Espíritu Santo te guía hacia el camino que Dios quiere, tendrás la certeza, seguramente, la certeza de ir por el camino correcto, ir por el camino que a Dios le agrada, que Dios quiere. Y entonces vas a hacer esa voluntad preciosa que Dios ha plasmado en tu vida. Todo lo que Dios hace es poquito a poquito, paso a paso. Dios no dirá que hagamos todo de una vez. Dios no va a hacer que tú ya empezaste a dar los primeros pasos y vayas a las naciones a predicar. Dios no hace las cosas de esta manera. Dios va paso a paso enseñándonos qué hacer una y otra vez, cada día, en cada momento. Por lo tanto, asegúrate cada vez que intimes con Dios de que ese pasito es correcto y que hayas comprendido y también aprendido que cuál es el mejor hábito para ti de parte de Dios. ¿Qué necesitas hacer? Porque ya has encontrado cómo ser delante de Dios o quién ser delante de Dios. El ejemplo de esto lo tenemos en Éxodo 13:17. Mira lo que dice. Dios decide sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Te dejo para que lo leas tú después. Te voy a dar lo que este verso contiene. Decide llevarlos, ¿verdad?, por el camino más corto para llegar hasta la tierra prometida. Ahí encontrarían algo que no les iba a gustar en ese camino corto, que eran los filisteos, enemigos de Dios, muy malos, destructores. Podrían llegar rapidísimo si se enfrentaban a esos filisteos y llegaban a la tierra prometida en ese tiempo corto. ¿Pero qué pasó? Pues el pueblo, Dios llevó al pueblo para que no se enfrentara con estos filisteos, permitió que el pueblo siguiera adelante por otro camino. Moisés sabía que ahí estaban los filisteos. Moisés entendía que si iba por ese camino, se iba a conseguir con una piedra muy grande. Y decidió tomar otro camino. Un camino que los iba a llevar hasta la tierra prometida, pero que iba a ser mucho más largo, tedioso y peligroso. Eso es el riesgo que cometemos cuando no vamos por el camino correcto. Si Dios te dirige por un camino, aunque sea de muchas situaciones, pero ese es el camino que quiere Dios, entonces enfrentamos esas situaciones, enfrentamos a esos filisteos nuestros, pero vamos, aunque sea con dificultades, por el camino que Dios nos ha dicho. Pero no lo evitemos para coger otro camino, porque seguramente por ese camino vamos a conseguir muchos obstáculos. Y entonces preferimos ir por otros caminos que no nos conducen, ni siquiera a lo mejor nos da la garantía de poder llegar hasta el lugar que nos ha dicho Dios que lleguemos, o sea, cumplir su propósito. No te desvíes porque de repente puedas encontrar más obstáculos de lo que tú te imaginabas. Sigue adelante en medio de los obstáculos. No desvíes tu mirada porque a lo mejor no puedas seguir adelante. Él te va a ayudar. Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Dios conoce el camino que debemos tomar. Y si no sabemos cuál es el siguiente paso, ahí está el Espíritu Santo, el cual te va a asegurar cuál es el camino que debes de tomar. No te debes forzar a tomar otro camino que te puede conducir probablemente hasta el mismo lugar de ese camino que Dios te dijo que recorrieras, pero no te da la garantía que vayas a llegar o cumplir el propósito de Dios. Cuando no sepas cuál es el paso siguiente, párate, siéntate, medita, ora, lee la palabra de Dios, pregunta, aconséjate, pero no des otro paso si no lo sabes. Detente, porque Dios lo que quiere ahora es que aprendas otras cosas. Así que no te apresures si no sabes hacer otra cosa más o ir un paso más adelante.
Espera que Dios te enseñe por medio de los pastores, por medio de los maestros, por medio de la palabra, por medio de las predicaciones. En esta lección, como ves, hemos aprendido que Dios siempre tiene un plan, que Dios va a cumplir su propósito. Él ha dejado al Espíritu Santo para llevarte a cumplir ese propósito. Nuestros planes pueden ser maravillosos y excelentes, pero pueden ser frustrados porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nos va a hacer sentir muy mal. Pero Él tiene un plan perfecto para ti. Él tiene un propósito el cual quiere y desea que tú cumplas. Así que déjate llevar por la palabra de Dios, por la Biblia, por las personas que aconsejan que son llenas del Espíritu, por la predicación de tu pastor de tu iglesia local, que sepas que está lleno del Espíritu de Dios y de la presencia de Dios, y así vas caminando tú, haciendo también la voluntad de Dios. Nos vemos en el próximo video, en la próxima entrega, en la próxima lección, en una nueva lección, porque vas a aprender aún muchas más cosas que lo que hasta ahora has aprendido. Así que no te apartes, más bien espera el próximo video. Dios te bendiga.